Bienvenidos a su programa Enfoque a la Comunidad. Hoy estaremos tocando el punto de las multas y penalidades cuando se comete un fraude o una evasión de impuestos en la preparación de sus impuestos, ya sea individuales o corporativos. Las últimas 2 semanas se dieron unos cambios muy interesantes en la ley, donde ya la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó donde si alguien evade más de $10,000 en la preparación de sus impuestos, ya sea por alterar gastos o por evadir los ingresos gruesos de su empresa o individuales, y la cantidad significa $10,000 o más, se está volviendo un delito agravado que se vuelve un misdemeanor. ¿Qué significa esto? Que la Corte lo está tomando como un crimen, y obviamente al ser un crimen, esto va a ser perseguido por la ley estatal, y si la persona es residente o tiene permiso de trabajo, puede ser sujeto a deportación, algo que no se había dado en muchos años. Este cambio se dio en un caso que acaba de suceder en California, de un restaurante que el dueño es asiático y era residente. Cometieron fraude por evasión de impuestos y la ley lo ha castigado con la deportación y obviamente el pagar del 50 al 75% de multas por los impuestos que no pagó, más obviamente tiempo detenido en cárcel, y después de servir ese tiempo estará sujeto a ser deportado de los Estados Unidos. Bien, sabemos que la evasión de impuestos siempre ha existido y ha sido penalizada a nivel estatal criminalmente. De hecho, si vamos a la historia, Al Capone no fue convicto de delitos cometidos, como todos lo sabemos, lo escuchamos, sino fue básicamente condenado por evasión de impuestos, y eso fue lo que lo llevó a ser sentenciado y puesto bajo arresto en prisión. Estos casos no necesariamente se van a dar a la persona común que tiene un trabajo, que tiene una W2 y llena con los requisitos. Más que todos estos problemas de evasión de impuestos y de alteración de gastos exagerados que consecuenten $10,000 o más bien se van a dar a pequeñas empresas o a personas que tienen ingresos bastante altos. Una persona que gane $50,000, $80,000 la pareja, no creo que entre en este bloque de penalidades que puedan causarle estos problemas serios criminales. Así que con esto lo que se quiere decir es de que hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendientes si esas personas trabajan por su cuenta, tratar de que se reporta todos los ingresos en la medida que sean reportados al gobierno. Penalidades a empleadores, consecuencias y qué debemos de hacer para evitarlas. Todo empleador que acomode a personas a trabajar tiene que llenar ciertos requisitos. Si esta persona trabaja bajo la supervisión del empleador, tiene que estar por obligación bajo planilla o el famoso payroll, donde se le descuentan los impuestos federales, estatales y seguro social. De esta manera el empleado tiene derecho a pedir desempleo si es que un día determinado el empleador no puede continuar empleándolo. La definición de empleado y su contratista, que muchos pagamos con $10.99 a las personas que trabajan para nosotros, hay que ser bien específico. Un subcontratista tiene que ser esa persona que trabaja independientemente, que tiene control de su horario, que tiene un contrato entre el empleador y él, que tiene su seguro independientemente, sus propias herramientas para trabajar y obviamente su propio horario.
ese es un subcontratista y esa es la persona que se le debe de pagar con 1099. Empleado significa la persona que está bajo el control del dueño o del empleador, que tiene un horario fijo, que tiene un salario por hora o un salario semanal, le pagan por su semana trabajada. Ese es un empleado. La ley es bien específica porque muchos empleadores deciden pagar con 1099 a sus empleados para evitar de pagar la porción de seguro social, el desempleo y la porción de Medicare que el gobierno colecta. Esto se está volviendo bien penalizado y al empleador, si no puede probar que es un subcontratista, el gobierno de rentas internas le va a hacer pagar hasta el 30% de los impuestos que no pagó por este empleado. Es bien importante tener en cuenta estas reglas, estas regulaciones, que no solamente le van a ahorrar dinero y dolor de cabeza al empleador, sino que también son deducciones que le van a hacer pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos que paga el empleador por el empleado son 100% deductibles. Así que mantengamos eso en mente para evitarnos problemas. ¿Qué es lo que debe de buscar un empresario o un empleador o un jefe en una firma contable para evitar estos problemas? Obviamente es necesario que se busquen personas capacitadas que sigan la ley, que sigan las reglas. Las reglas ya están escritas, nadie va a inventar nada, simple y sencillamente seguir los pasos que ya el gobierno nos tiene pautados. Es importante que los empleadores o los dueños de empresa no traten de cortar esquinas, porque a la larga este gobierno tarde o temprano va a encontrarles y las multas son severas. Ya tenemos de caso con licencias, por ejemplo, el empleador tiene que tener en cuenta que los empleados tienen que estar en payroll, que las ventas tienen que estar reportadas de acuerdo a su reporte computarizado que su máquina les provee. ¿Por qué? Porque las ventas se reportan basado en lo que en realidad vendió, y si es un negocio, digamos, de restaurante o de una tienda, sabemos que el consumidor ya pagó esos impuestos y la obligación del empleador o del dueño de empresa es reportarlos al gobierno. De la misma manera con los descuentos de los empleados. Es criminal y es bien penalizado que el empleador descuente impuestos del empleado y no lo someta al gobierno federal a tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno, igual cuando la persona prepare sus impuestos, va a reembolsarle si es que le debe dinero o si es que ha sobrepagado. Entonces es importante que el empresario, el empleador, pregunte: ¿estoy en cumplimiento con la ley? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las medidas de control interno que tengo que tomar para evitar caer en este tipo de fraudes o de penalidades o de deficiencias que me puedan causar muchos problemas tributarios y económicos en el futuro? Creo que si la persona es consciente y capacitada, le va a poder explicar las medidas a tomar. Aquí no es cuestión de cuánto un contador le va a ahorrar a otro, es simple y sencillamente qué tan correctamente estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana eso nos va a evitar auditorías federales, auditorías estatales, auditorías del Departamento de Empleo, auditorías de seguros, que son tan importantes tenerlas en orden. ¿Para qué? Para ahorrarnos dinero y no tener estos dolores de cabeza. Yo creo que la tranquilidad no tiene precio. Gracias por su atención. Espero que estos consejos les hayan servido para evitar caer en problemas que nos puedan causar multas económicas y, por qué no, algún cargo criminal a nivel federal y estatal. En los próximos días estaremos tocando temas: cómo empezar su negocio, cómo organizarlo, cómo hacerlo crecer y cómo mantenerse al margen de caer en problemas legales con el gobierno federal y estatal. Hasta la próxima.